Ahí está, seguimos en Zona Rural y ahora sí vamos a presentar formalmente, pues ya están los amigos del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias en nuestro estudio, pero vamos a presentar formalmente la columna de IFA. Ahora, en Zona Rural, plantamos futuro. La columna del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias para compartir las actividades de promoción de la actividad forestal y agropecuaria en la provincia. Esa madera necesita un corazón. Cuando cuidamos el ambiente y plantamos un árbol, estamos plantando futuro. Que la humedezca. Ahí estamos, la columna de IFA. Y bueno, los saludamos a Marcelo Peralta, que está ahí consultando su teléfono. Marcelo, muy buenos días. Buenos días. Gabriel Nis, muy buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda la audiencia. Hoy en un día bastante caluroso. Sí, y lo vamos a tener de acá al fin de semana, según lo que dice los distintos modelos. Y bueno, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticando días calurosos hasta... Ustedes van a Agronea, me imagino, van a estar haciendo... Estamos en eso, Están en eso, ¿eh? Así que ir bien... El famoso veranillo de San Juan. Veranillo de San Juan, sí señor. Yo lo estoy sintiendo en carne propia, estamos ahí medio difónicos, como quien dice, pero bueno. Eso porque no cruzaste las brasas. Bueno, ahí estaría difónico y rengo, que sé yo, con las patas quemadas. O sea, porque es una cuestión de... En fin, disculpe que haya sido tan gráfico, ¿no? Pero bueno, así nomás es. Marcelo, primera vez que venís a participar de la columna de IFA, por supuesto, bienvenido. Contanos tu rol, sos técnico allí en el vivero que IFA tiene en la estación experimental de INTA de Sáenz Peña. Así es, primera vez. Uh-huh. Y bueno, como dijiste, soy técnico forestal y estoy a cargo del control y un poco de las actividades realizadas en el vivero en cuanto a la producción de plantas o árboles de especies autóctonas y exóticas, que es lo que produce el vivero forestal del IFA. Qué bueno esto, poder charlar contigo, que estás justamente exactamente en el tema, diríamos. ¿Cuándo empieza a funcionar el vivero de Sáenz Peña? Bueno, el vivero del IFA empieza en el año 1989, en el predio de la Asociación de Productores Forestales, que tiene su sede acá en Ruta Nacional 16. Sí, casi un poco frente al parque industrial, por ahí, ¿no es cierto? Sí. Y en el año 91 se traslada a través de un convenio firmado con la Estación Experimental INTA Sáenz Peña al predio del INTA donde funciona actualmente. ¿Cuánto tiempo ha pasado y cómo ha ido creciendo esto, no es cierto? Seguramente en su momento habrá tenido, como toda cosa inicial, dimensiones que tienen que ver justamente con algo que comienza. ¿Qué se producía en aquel momento y actualmente qué es lo que se está produciendo? Como para hacer un paralelismo de cómo fue creciendo esto. Bueno, arrancaron primeramente con dos especies, que es el Prosopis alba o algarrobo blanco, y Melia acedarach, variedad gigantea, que es el paraíso gigante, traído de Misiones. Las semillas se trajeron de ese lugar, y el algarrobo blanco se cosechaban semillas de la zona del Sausalito, donde se podían ubicar ejemplares de muy buen porte o fuste comercial, que es lo que se busca, de los cuales se cosechaba el fruto y se procesaba en el mismo vivero para luego sembrar. Esas eran las dos especies primarias. Hoy en día se manejan más de 35 especies forestales, alternadamente, o sea, no todos los años hacemos las mismas, porque no hay una demanda sostenida de todas esas especies. Lo que hacemos puntualmente todos los años y de acuerdo a una demanda preestablecida
es el Prosopis alba o algarrobo blanco. Siempre tenemos un stock de esa especie, porque el IFA es órgano de aplicación de la Ley 25080 de promoción forestal. En virtud de eso se hacen plantas para productores que se inscriben en ese régimen de promoción forestal. Marcelo, de hecho el algarrobo es casi el ícono del vivero forestal y de la actividad de IFA, ¿no? Sí, es una planta, una colonizadora por excelencia que está adaptada al clima y a todos los tipos de suelo que tenemos en el Chaco, que son muy diversos. Es un abanico tremendo de tipos de suelo. Y ya que estamos hablando de esto, un proceso productivo allí en el vivero de IFA, ¿cómo lo desarrollan? ¿Cómo lo llevan adelante? Bueno, tenéis varias etapas. El sustrato que utilizamos es tierra de monte, que la conseguimos de ahí del predio de INTA, que está enfrente de la estación experimental. Ese sustrato lo mezclamos también con material no compactante, que a veces nos provee el INTA. Cuando desmota algodón, lo que le queda de la desmotadora nos los provee a nosotros para que después de un proceso de descomposición, todo natural, en una compostera a cielo abierto, una vez terminado ese proceso se mezcla con la tierra de monte para seguir el proceso productivo, que ya vendría a ser el de segundo plano. El primer plano consiste en procesar la materia prima, que es el sustrato que traemos de la parte esta que te digo del INTA, con una máquina que la llamamos moledora de tierra. Armamos los macetines con eso. Se arman macetines de aproximadamente 6 centímetros de diámetro por 15 de alto. Ese es el principio del vivero. Y sobre esos macetines, después de un buen riego, se siembra la semilla que tenemos en el momento. Nosotros vamos sembrando a medida que vamos cosechando el fruto, que es el mejor momento de utilizar la semilla. Ni bien lo cosechás, lo procesás y lo usás. Por ahí yo voy a preguntar algo que puede ser hasta obvio, diríamos, sí, ¿no es cierto? Pero bueno, venimos y sabemos de todo lo que estos 3 años o más de 3 años de sequía ha incluso generado problemas donde uno decía, bueno, no, está todo controlado, está todo bien, tenemos el recurso agua disponible. En este caso, estamos hablando del vivero de IFA, es un vivero importante, 35 especies que la van produciendo alternadamente, pero hay que hacerlo. La fuente, digo, de agua, ¿es propia? ¿De qué manera ustedes resuelven un problema que es importante? Bueno, hoy el vivero cuenta con 3 perforaciones, 2 en servicio activo. Tenemos un caudal de agua excelente, nunca dejamos de tener agua. El contenido de sales, porque todas las perforaciones, todas las aguas tienen sales, en mayor o en menor medida. Cuando uno siente el sabor dulce, está sintiendo el sabor de sales. Cuando ese sabor se amplifica y empieza a sentir salado, quiere decir que se está pasando en el nivel de sales y ya no sirve para regar. Uh-huh. Puede servir para el ganado, pero las plantas toleran hasta 3 partes por millón de sales. En ese aspecto, el INTA colabora con nosotros realizando controles periodos, cada 6 meses, cada año, de acuerdo a lo que nosotros veamos también, del contenido de sales en sus laboratorios. Claro. Nosotros vamos controlando eso para tener más o menos un conocimiento, pero mayormente una parte, 1.6 de partes por millón de sales es lo que tenemos en nuestras perforaciones. Hasta 3 es lo tolerable. O sea, tenemos muy buena calidad de agua. Nunca se nos terminó y tuvimos inundación en el vivero, esa gran inundación del 2018 creo que fue, que llegamos a tener más de 50 centímetros de agua. Y gracias a Dios las plantas toleraron, porque estuvo un mes inundado el vivero y después empezó a bajar y tuvimos muy pocas pérdidas en ese año. Qué importante es esto, digo, disponer de la infraestructura necesaria, porque es directamente proporcional, por ejemplo, a la producción que ustedes tienen propuesta. Sí, es fundamental disponer de una estructura para llegar a producir plantas de calidad
y en la cantidad que a veces se requiere. ¿Qué cantidad? Bueno, el vivero ya tiene una capacidad para producir más de 1 millón de plantines, dependiendo siempre de la demanda que tengamos. Y bueno, los temas de pandemia y un poco de políticos que se fueron dando en el recurso del tiempo, a veces pueden disminuir el tema de, o sea, la producción, ¿no? Hubo un año que casi no hubo producción por el hecho de la pandemia. Nos costó un tiempo recuperarnos, ahora estamos empezando, gracias a Dios, a tener los niveles de siempre, pero siempre se puede hacer un poquito más y en eso estamos. Pero el promedio de 300.000 plantas anuales va a depender siempre de la demanda que tengamos. Siempre la mayor cantidad fue algarrobo. Ahora estamos en un contenido de aproximadamente 5.000 plantas de algarrobo y a partir de ahí el resto, un total de 130.000 plantas, y lo que se fue entregando durante el año, alrededor de 130.000 plantas más. Eso fue lo que se entregó aproximadamente hasta lo que... Ahí, José Luis, yo te quería hacer una aclaración, que cuando Marcelo dice que nuestra producción depende mucho de la demanda, esto él lo dice y capaz lo puede aclarar también, porque muchas veces nosotros producimos plantas y las plantas tienen un periodo de tiempo y muchas veces después se pasan. Cuando ya se pasan y no entran, las raíces no entran dentro de los macetines en los que están sembrados, se empiezan a secar, hay que hacer poda de raíces y un montón de otras cuestiones que hacen a que se ocupe una mayor cantidad de mano de obra y lleve un determinado tiempo cuidar de ese tipo de planta, y muchas veces se secan. Entonces por ahí es... por eso que nosotros decimos que generalmente nuestra producción va de la mano de la demanda y con más razón se da en el algarrobo eso. Sí, de hecho, seguramente a través del tiempo, la experiencia y demás, van buscando esto que significa eficiencia, que significa aprovechar los costos operativos de la mejor manera. Marcelo, la verdad... muy buena la información que estamos compartiendo. Tenemos dentro de nuestra audiencia, por ejemplo, muchas maestras, docentes, algunas del nivel primario, algunas del nivel secundario, algunas del nivel preprimario, y surge una consulta. ¿Se pueden realizar visitas de tipo educativas al vivero? Sí, de hecho, periódicamente tenemos la visita de entidades educativas, desde primaria hasta altas casas de estudio, como la Facultad de Corrientes de Ingeniería Agronómica. La cátedra de silvicultura de esa facultad nos visita con bastante... no me sale la palabra ahora, pero periodicidad, por decirlo. Pero sí, inclusive hemos hecho capacitaciones, hemos dictado un curso básico de instalación de vivero, acá en el mismo predio del vivero, inclusive en Villa Ángel y en otras localidades de la provincia, y se iniciaron capacitaciones ahora por internet, que es lo que demandó la época de la pandemia, ¿no? Sí, ir acomodando también las circunstancias, ¿no? Esta pandemia que... Pero bueno, sí, se puede hacer y hay que formalizar nomás el pedido para que sea todo más legal, digamos. Se lo canaliza acá a través de la oficina del IFA. Sí. Del IFA, calle 7... entre 6 y... Inclusive les mostramos. Calle 7 entre 10 y 12. 10 y 12, perdón. Ahí, o lo pueden hacer la nota también la pueden hacer por mail al mail oficial del IFA, que es ifachaco.gov.ar. Marcelo, Gaby, muchísimas gracias por visitarnos y bueno, y por contarnos todas estas cosas que hay que saberlas. Uno, recordame el año de inicio, ¿hasta 89? 89. ¿Cuánto ha pasado, no?
Y bueno, está muy bueno tener la posibilidad de, a través de la columna que ustedes están llevando adelante, poder ir conociendo todas estas cosas. Así que muchísimas gracias. De nada, cuando gustes. Gracias, José Luis, gracias a toda la audiencia. Y bueno, déjame que deje un saludo para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Hoy es su día, así que vaya un saludo para todos ellos.